¿Cuál es el número promedio de clips en tu centro para estos pacientes? Bueno, nosotros estamos en este momento recogiendo la data para tratar de publicarla y en lo que llevamos revisado tenemos un promedio de 2.3, creo, clips por paciente. Al comienzo, nosotros empezamos con la terapia borde a borde en la época en que el procedimiento se consideraba un procedimiento compasivo. O sea, los cardiólogos realmente no creían en la terapia, nos tocaba reunirnos con ellos mucho para convencerlos del beneficio. Nosotros mismos, y lo digo por mí, teníamos muchas dudas respecto al resultado. Entonces los primeros casos eran casos muy extremos, muy del perfil Mitra-FR, que ya ellos no sabían qué hacer con esos pacientes y entonces nosotros nos metíamos a hacer esos casos. Y lo menciono porque teníamos anillos a veces de 8 o 9 milímetros cuadrados, que eso es una cosa brutal, y terminábamos poniendo 3, 4, 5 clips. Recuerdo un caso que nos tocó poner, que hoy en día ya no lo vemos. Hoy en día, ya con la tecnología nueva, digamos que usualmente un clip grande o 2 clips es más que suficiente para controlar una insuficiencia mitral funcional en la mayoría de los casos. Es lo que hemos visto. En los primeros casos sí tuvimos más, pero fue por la connotación que tenemos. En el momento ya, por ejemplo, esos pacientes que hicimos al comienzo, ya hoy en día no los estamos haciendo porque sabemos que son pacientes en los cuales realmente el impacto que tenemos es muy bueno en cuanto a síntomas, pero el pronóstico pues sigue siendo muy adverso. Ese punto, digamos, de equilibrio, de tener una insuficiencia mitral leve frente a un gradiente alrededor de 5, ¿cuál sería, digamos, la recomendación o dentro de los pasos que hace que los llevan a ese momento, digamos? Ok, sí. Entonces, ¿qué es lo que uno hace? Uno normalmente hace la captura de las valvas e inmediatamente, como es un procedimiento totalmente controlado, uno puede, si uno no está conforme con el resultado, liberar nuevamente y volver a hacer un agarre. Entonces, digamos que lo que hacemos normalmente es cerramos, como si fuéramos ya a desplegar el clip, y medimos los gradientes. Siempre nos apoyamos en el área valvular. Si nosotros estamos con un área valvular muy cercana a 4, muy posiblemente no vamos a escoger un clip grande porque la posibilidad de dejar un gradiente va a ser alto. Escogemos un clip de los que son cortos, digámoslo así, ¿ya? Medimos y vemos que el parámetro de gradiente no se incremente. Si el gradiente se incrementa mucho, que eso alguna vez nos pasó, volvemos a hacer un agarre ya no tan agresivo, no tan pegado al anillo, pero que sea suficiente para que el clip quede estable y volvemos a ensayar. Digamos, es lo que hacemos en la práctica, ¿sí? Nos ha pasado que, por ejemplo, medimos el gradiente y nos dio 5 o 6. Soltamos y resulta que cuando vuelve y mide el ecocardiografista dio 7. O sea, al comienzo nos quedábamos muy estresados, decíamos, uy, esta señora nos va a hacer edema pulmonar. Lo cierto es que no. Y como estos pacientes están muy beta bloqueados por su falla cardíaca, digamos que quizá eso ha contribuido a que el impacto realmente del gradiente no sea tan alto en el seguimiento y los pacientes mejoran funcionalmente de una manera increíble. Pero claramente, entre menos gradiente deje uno, mucho mejor. En realidad es poco probable dejar gradiente si uno, digamos, utiliza unos clips, no es lo común. Sí, contesté la pregunta. No recomendamos, o yo no lo he hecho, aunque algunos grupos lo hacían, que era, alguna vez lo hablábamos con la gente de Argentina y de quizá de Brasil, que algunos decían que dejar el clip medio cerrado, digámoslo así, para luego soltarlo, yo no recomiendo eso. Me parece que si el clip no queda bien cerrado y bien bloqueado, la posibilidad de un detachment es alta. De acuerdo, es fundamental y es imprescindible. Yo les voy a contar la anécdota nuestra. Cuando nosotros empezamos con el primer caso, tenemos unos ecocardiografistas brillantes en la parte de diagnóstico, muy buenos, pero cuando hicimos el primer caso, ninguno sabía, ni nosotros ni ellos, empezamos el procedimiento, digamos, como con la expectativa de qué nos íbamos a encontrar, y nos demoramos colocando un clip cerca de 5 horas, con ecocardiografistas expertos en diagnóstico. Entonces tuvimos que reevaluar, volver a mirar con los ecocardiografistas, hicimos un abordaje con la gente de AOD, tuvimos mucho respaldo consultando otros centros y entonces ya los ecocardiografistas entendieron que había que buscar ciertas proyecciones
en ciertos ángulos, que era lo que nosotros necesitábamos, y ellos empezar a familiarizarse con lo que uno ve en la fluoroscopia, porque realmente el procedimiento depende 100% del eco. Si uno se queda sin imagen de eco, ya, ahí murió el procedimiento, o sea, no se puede hacer nada. O sea, no hay forma de que uno, por algo diferente al eco, lo pueda hacer. Entonces, eso no es tan fácil de conseguir por muchos motivos. Uno de ellos es porque el ecocardiografista tiene que estar 3 o 4 horas allí disponible, tiempo en el cual él deja de hacer procedimientos en su laboratorio, y digamos que toca llegar a un acuerdo con ellos para convencerlos y hacerlo atractivo el procedimiento para que ellos también se integren al Heart Team. Por eso consolidar los Heart Teams no es tan fácil, porque hay varias cosas que toca considerar, y lo que dice el doctor Aus es así: si uno no tiene usted puede tener un ecocardiografista magnífico, pero si él no hace las proyecciones adecuadas, y por ejemplo para MitraClip nosotros nos hemos familiarizado y ya la clínica está estandarizado, vamos a hacer un eco con protocolo mitral. Ese eco de ese paciente se demora más que un eco para un transesofágico convencional, digámoslo así. Y si vamos a hacer valoración tricuspidia, se demora todavía más. Entonces, digamos, no es tan sencillo como que el ecocardiografista por defecto le va a reportar, sí, mire, la valva posterior mide tanto, no. Eso se lo reporta a un ecocardiografista que esté familiarizado con el procedimiento. Si no, no se lo va a reportar. Simple y sencillamente. No sé si les pase a ustedes, pero con dificultad logra uno que le reporten área regurgitante, orificio regurgitante, volumen regurgitante y fracción regurgitante. Nosotros a tanto batallar lo hemos logrado en un centro de alto volumen y de alta experiencia, porque ellos se habían acostumbrado mucho al parámetro visual. No, eso la veo, eso sube, tiene efecto de coanda, sube hasta acá, y claro, esos son criterios importantes, pero los criterios cuantitativos son claves para poder determinar la severidad. Y sobre todo cuando estamos tratando de medir si algo es proporcionado o desproporcionado. Entonces hay que tener ahí cuidado con eso. Es fundamental. Sin el eco, no hay nada. Muy buena pregunta. Edgar, un millón de gracias.